buenas tardes. Vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy es recomendaciones para uso de plantilla ortopédica, obviamente. Primero y más que nada, ¿qué es una plantilla? Una ortesis plantar, o bien conocida como plantilla ortopédica personalizada, es un dispositivo médico que se lleva en el interior del calzado. Su diseño con estudio previo, está diseñado con ese estudio previo en el que se analiza mecánica de ciertas articulaciones, usando posteriormente el parámetro obtenido para modificar las magnitudes y fuerzas que afectan a los pies. O sea que para un uso de una plantilla tenemos que estar siempre en evaluación con nuestro ortopedista para revisar ciertas patologías que tenemos nosotros o que podamos presentar para este uso de plantillas. Las plantillas solo hacen su efecto cuando se llevan puestas y el objetivo es compensar anormalidades biomecánicas para prevenir y curar lesiones o modificar ciertos movimientos. ¿Vale? En este caso tenemos, por ejemplo, el pie plano, el pie cabo, tenemos una supinación, una pronación. Entonces, de acuerdo a qué padecimiento nosotros tengamos o el paciente tenga, es recomendable estas ciertas plantillas. Beneficios de esta plantilla ortopédica. El beneficio es solucionar y corregir lesiones y mejorar postura. Es importante acudir un poco con un profesional que realice estos estudios de la pisada para personalizar a cada paciente. ¿Okay? Entonces, conforme vayamos viendo pie plano, pie cabo, una pronación, una supinación, entonces es de acuerdo a cada padecimiento de ello. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos algún padecimiento en la planta del pie o en los pies, estas modificaciones mecánicas van a estar reflejadas obviamente en rodillas y cadera, ¿vale? O viceversa, si nosotros tenemos una lesión en cadera, va a estar reflejada en rodillas y también va a estar reflejada en los pies. ¿Sale? Si yo tengo alguna afección, por ejemplo, mi cadera está ascendida o descendida, obviamente que ahí también podemos tener muchas afecciones en el pie. Obviamente que un pie, si mi cadera va a estar ascendida, un pie va a estar más corto que el otro. ¿Vale? En cuestión de medición, en cuestión de magnitud. ¿Vale? Entonces, debemos de tener un estudio muy preciso para el uso de estas plantillas. Por ejemplo, hay acortamientos pélvicos muy notables, que son aproximadamente de 2 centímetros. Entonces, ahí sí se sugiere una plataforma, obviamente en el zapato, pero esa ya es otra cuestión, ¿sale? Entonces, esta solamente es como para, referirnos a la forma del pie y también podría ser para este acortamiento tan grande y notable. ¿Sale? Hay a veces que pacientes tienen ese acortamiento dependiendo de medidas, 1 centímetro, centímetro y medio, etcétera. ¿Vale? Entonces, sí son recomendables para ciertas patologías. A veces hay pacientes que dicen, es que yo tengo realmente una pierna más corta que la otra, pero a veces
Entonces se sugiere el estudio de estas tres estructuras, que es rodilla y cadera, para corregir este tipo de lesiones o este tipo de padecimientos, y así no es tan necesario usar estas plantillas de plataforma. ¿Sí? Vamos con la función de la plantilla ortopédica. El principal objetivo de estas plantillas es reducir la fuerza patológica en el pie para prevenir y mejorar el rendimiento de algunos músculos. Esto puede solucionarse con el uso de plantilla, ya que pueden reducir la fuerza sobre determinadas zonas. ¿Vale? Entonces, mientras yo estoy haciendo o estoy recomendando o estoy viendo que un pie es más cabo, o otro pie es más más plano, entonces ahí recomendaría cierto tipo de plantillas. Por ejemplo, una donde me coloque o tenga un poco de arco para mi pie plano, ir formándolo, y el otro obviamente que un poco más plano, un poco menos de fuerza, pero hacer este tipo de evaluaciones primero y después hacer este tipo de plantillas o recomendar el tipo de plantillas. ¿Vale? Entonces, en caso de padecer lesiones, las plantillas pueden ayudar a aliviar dolor, ya que proceden tensión y la presión sobre la zona lesionada. Además, ayudan a mejorar la estabilidad corporal, ya que reparten el peso del cuerpo de forma equilibrada. Una de las funciones más importantes de la plantilla es proporcionar un apoyo óptimo en el arco del pie, lo que puede evitar la aparición de ciertas patologías. Bien, en algunos casos, cuando tenemos una lesión por trauma o lesión por pisar, incorrecto, no sé, un tirón, una contracción muscular y de este tipo, entonces son ciertas plantillas que nos dan confort, que nos ayudan a evitar tanto el dolor y que nos previenen en modificar ya la planta de mi pie o el pie. ¿Vale? Entonces hay ciertas patologías, hay ciertos traumas que modifican esta función del pie y nos empiezan a dar molestias en rodillas y cadera. Entonces, para esto sirven este tipo de plantillas, para restablecer, para dar confort y para que el pie no adapte otra posición incorrecta. ¿Vale? Y de así nos sirve de apoyo y nos sirve para prevenir otras ciertas patologías a venir. ¿Ok? Muy bien. Tenemos tipos de plantillas ortopédicas. La función, en función de sus características y de las patologías que se presentan, se pretendan corregir, existen diferentes tipos de plantillas. Las plantillas de contención, que evitan las posiciones forzadas del pie, en la que puedan existir riesgos de lesiones. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo este padecimiento o tengo un trauma, hay ciertas posturas que yo empiezo a adaptar, porque por el mismo dolor. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos las diferentes posiciones en donde tengo ya la posición mal formada de este tipo de pie o de este tipo de postura. ¿Vale? Entonces aquí dice que evita las posiciones forzadas. Entonces, si mi pie está muy interno, tengo una pisada muy externa, entonces yo voy a tratar, o mi ortopedista me va a decir que, o me va a sugerir una plantilla que evite formar o que evite tener
ese movimiento externo, ¿vale? Entonces lo va a llevar a lo contrario, ¿sale? Entonces esa es como una forma de usar la plantilla, una forma para evitar ciertos riesgos o ciertas lesiones, ya que nuestro cuerpo está diseñado en adaptarse, ¿vale? Entonces si yo adapto una marcha incorrecta, pues se va a estar involucrada mi rodilla y mi cadera, casi, más bien todo el miembro inferior. ¿Vale? Entonces, por otro lado, la plantilla de corrección corrige la postura incorrecta del pie para evitar el desarrollo de lesiones y la sobrecarga de otras articulaciones. Ok, ¿sale? Entonces, esta me va a corregir ya la postura que tengo, por ejemplo, para un pie plano. Por ejemplo, en estas siempre se detectan a tiempo en niños, por ejemplo, de 5, de 6, 7 años. ¿Sale? Entonces, ahí vamos a utilizar plantillas en donde nos formen, vaya, la postura correcta del pie. ¿Sale? Y así evitar a mayor futuro una lesión en alguna estructura de nuestro paciente. Entonces, evita o ayuda a formar este tipo de arcos y evita formar la postura correcta del pie de acuerdo a cómo va a estar en la marcha. Y evitar, obviamente, las lesiones y sobrecargas de otras articulaciones. Como por ejemplo el que les había dicho también, la pierna corta, pierna larga, evitar que un pie incremente más el peso que el otro, o que haga el doble esfuerzo que el otro, y así modificar toda la biomecánica de la marcha y biomecánica de la postura. Beneficios que tenemos en las plantillas ortopédicas. El uso de plantillas ortopédicas puede suponer grandes beneficios para los pacientes, siempre que hayan sido prescritas por un especialista. Siempre debemos de tener un estudio previo antes de ponernos plantillas. Si tú dices, o tú, vaya, te autodiagnosticas, no tiene ningún caso, porque vas a lesionar más esa estructura en que tú piensas que vas a corregir. Entonces, primero tenemos que ir con un especialista que nos diga y que nos haga estudios para valorar nuestra marcha, nuestra forma de mi pie, y así recomendarnos estas plantillas. Pueden corregir las deformidades del pie, ya que sirven como rehabilitación para la patología del pie plano o cabo. ¿Vale? Entonces, estas plantillas están, en niños, en pacientes pediátricos, están diseñadas, o están recomendadas en un cierto tiempo. Por ejemplo, cuando un niño tiene pie plano, esto va a ser en un determinado tiempo hasta que se forme el arco del pie, y posteriormente en el pie cabo, entonces es hasta que corrija la curvatura, ¿vale? Que disminuya esa curvatura. Entonces no es de por vida, solamente es de un corto plazo de acuerdo a la recuperación de mi paciente. Muy bien. Además, estas plantillas mejoran la estructura del cuerpo, mejorando la posición, ayudando a aliviar dolores de la cadera, en el pie, tobillo y dolores causados por la artrosis de la rodilla. El uso de plantillas pautadas es una de las soluciones más efectivas para evitar la aparición de lesiones. Ok, entonces sí, ya me recomendaron cierto tiempo unas plantillas porque yo tengo un pie cabo ligeramente en el lado derecho, entonces tengo que estar usando regularmente mis plantillas para evitar este tipo de lesiones como dolor de mi tobillo, dolor de mi espalda baja, ¿sale? Y dolor obviamente en todo mi pie generalizado. Entonces, es recomendable usar estas plantillas consecutivamente. Por ejemplo, si mi ortopedista me dijo, usa estas plantillas en, ¿qué serán? 2 meses,
dejo descansar y vuelvo a usar mi plantilla, de acuerdo a cierto tiempo que el ortopedista recomiende. Así podemos evitar este tipo de lesiones, que puede ser viceversa, ¿sale? Entonces puede ser que un problema de lumbar, problema de cadera o tan solo un problema de rodilla puede modificar todo esto hasta la planta de mi pie, ¿vale? Y viceversa, la planta de mi pie puede estar involucrada y así puede estar lesionando mi rodilla y mi cadera hasta mi espalda baja. ¿Sí? Muy bien, es importante que el uso de plantillas ortopédicas esté pautado y supervisado por el especialista para evitar efectos colaterales negativos. De esta forma es fundamental que las plantillas sean personalizadas para cada paciente. ¿Okay? Como ya lo habíamos dicho, de acuerdo a su función biomecánica, de acuerdo a qué padecimiento tengo, a qué patología, a qué trauma, a qué afección pueda yo tener, así me va a recomendar esto mi ortopedista para solucionar este problema. ¿Okay? A veces o en algunos casos se recomienda también este tipo de plantillas para personas que tienen mucho sobrepeso. Por ejemplo, cuando estas personas suben demasiado de peso, hay obesidad, el pie suele estar o suele llevarse a pie plano. Estas personas no lo modifican, sino que por la situación en la que están, hacen el pie plano, lo obligan a hacerlo, ¿vale? Entonces, en este caso sí se recomiendan estas plantillas en cuestión de que también el paciente debe recibir un tratamiento previo a el padecimiento de sobrepeso, ¿ok? Entonces, también hay estas ciertas plantillas para que puedan reducir tanto peso en el pie y que formen el arco para que tengan un equilibrio y no dañen tanto las articulaciones, tanto rodilla, tobillo, rodilla y cadera. ¿Sí? Como que hacen una distribución del peso en la planta del pie, formando obviamente previo el arco del pie. En casos de dolor crónico, que empiecen a realizar actividades habituales, se recomienda su uso, ya que pueden aliviar dolores de forma notable. Ok, en caso de, por ejemplo, si estoy en una recuperación de algún esguince, recuperación de alguna fractura, entonces yo puedo utilizar este tipo de plantillas como de descanso, ¿sale? Para no forzar tanto el arco de mis pies o la articulación y que no lesione tanto la lesión antigua y que tenga yo ese uso o esa rehabilitación correcta. ¿Ok? Muy bien. Pues esto sería todo acerca del uso de las plantillas. Si tienen alguna duda, pues los escucharé con mucho gusto. Ok, muchas gracias. Yo me despido de ustedes. Bye.